Dama, disculpa, no hay audio. Eh, no se te escuchaba. Ya, sí, tú me indicas. Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta ponencia. ¿Me dejas la pantalla? Y me indican si es que se escucha el audio y también si es que se visualiza la diapositiva. ¿Sí? Necesito, eh, sí, compartir la pantalla. Um, sí, ¿me das pase? Excelente, gracias. Sí, sí, necesito que me des pase. Ah, ok. Sí, necesito que me des pase para enseñarles mi pantalla. ¿Me escuchas? Excelente. Bien, sí. Bien, vamos a iniciar entonces eh, esta ponencia. Necesito que me apoyen indicándome si es que se ve la diapositiva. ¿Sí? ¿Me dicen? Sí. A ver, los escucho. A ver si se ve la diapositiva para dar inicio con la capacitación. Bien. ¿Sí? No tengo... Bueno, inicio. Si es que hay algún inconveniente en el chat, me avisan y me pasan la voz, Obando. Bien, vamos a iniciar. A ver, disculpen, están que me hablan. Sí, excelente. Gracias, Edwin. Bien, empezamos entonces. Vamos a tocar estos temas de modo puntual. ¿Qué es lo que pasa? Acá en nuestro país, el 60% es autoconstrucción. ¿Qué significa autoconstrucción? Pues las mismas familias a medida pues van haciendo sus edificaciones, sus viviendas en etapas, ¿no? Y muchas veces sin apoyo de planos. Entonces, lo que nosotros inculcamos es que tecnifiquemos poco a poco la autoconstrucción. Muchos de ustedes que están metidos en la construcción o quizás son dueños, ¿no? Dueños de vivienda que van a ejecutar o tienen en mente hacer una edificación. Entonces, lo que vemos acá, lo que vamos a ver acá, te ayuda en el sentido de que puedas definir qué cosas son buenas o qué cosas son malas, en el sentido de cómo están haciendo tu vivienda. Bien, entonces vamos a tocar estos temas, vamos a tocar lo que es el empalme, los empalmes,
que es algo vital y muchas veces no se toma en cuenta, es decir, con las medidas mínimas que manda norma técnica. El doblez también. Hay modos adecuados de cómo se doble y cómo yo chequeo esto en campo, ¿no? También la equivalencia de diámetros. Imagínate que estás haciendo una edificación en una zona o quizá hay diámetros que no están o no han llegado a tu zona. Entonces, ¿cómo yo hago esa equivalencia de diámetros? ¿Cómo yo puedo usar los diámetros equivalentes? ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Puedo sustituir ciertos diámetros por otros? Sí, también se puede hacer. Entonces aquí les vamos a hablar de ello. También, ¿cómo los atas o cómo los unchas? ¿No? También vamos a ver, hay muchos tipos. En este caso solo voy a tocar uno, que es el más común y también que es el más difundido, ¿no? Y más usado acá. Bien. Y también, ¿qué hacemos cuando hay cambio de sección? ¿No? Algo así, ¿no? Imagínate que esta es la columna, uy, disculpen, y acá adelante, pues, continúa una columna mucho más delgada. ¿Cómo es que paso estos elementos, estas mechas? ¿Cómo es que las dejo? También hay que tener en cuenta, porque muchas veces, ¿qué hacen acá? Simplemente las doblan hacia la mala, ¿no? Entonces, todas esas cositas, acabada esta capacitación, van a quedar, pues, bien cimentados, ¿no? Como un conocimiento adicional a ustedes. Entonces, teniendo en cuenta ello, empezamos. Bien, vamos a empezar con los empalmes y voy a hacer unos ejemplos didácticos para que tú lo apliques. Yo aquí voy a coger lo que dice norma técnica, o sea, yo veo lo que dice norma técnica, lo aplico y de ahí sacamos una conclusión. Algo sencillo. Bien, acá el objetivo es, te doy el sustento técnico y luego lo aplicas. Así de sencillo. Bien, entonces, vamos a hablar de empalmes. ¿Sí? ¿Cuándo usamos los empalmes? Si te das cuenta, cuando mi elemento vertical, imagínate acá, mi elemento vertical, mi varilla de construcción vertical, ¿qué pasa? No es tan alta, necesito mayor dimensión, hago uso de empalmes, ¿no? Esto es el empalme, longitudes de empalme. Entonces, yo necesito que se traslapen, ¿no? Yo necesito que se empalmen, para yo garantizar de ese modo la continuidad de los elementos. Entonces, dependiendo qué elementos estoy edificando, estoy construyendo. Tenemos empalmes en vigas, que es totalmente distinto que hagamos los empalmes en las columnas. Entonces, si hablamos de empalmes en vigas como tal, nosotros sabemos que en cuanto a los empalmes de vigas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Mucho influye también el tipo de mezcla. Lo más común en autoconstrucción, que es lo que casi todos hacemos, se usa siempre el de 210 kilogramos, ¿no? Siempre en autoconstrucción se usa casi siempre esta calidad de mezcla, ¿no? ¿Qué significa una resistencia de 210 kilogramos entre centímetro al cuadrado? Significa que 1 centímetro al cuadrado de esa mezcla que estás batiendo, después de que ha secado a los 28 días, tiene que aguantar, en términos sencillos, 210 kilos o más. ¿Es inmenso? Sí, porque 1 centímetro al cuadrado, que es una pequeñez, que aguante 210 kilos, es inmenso, ¿no? Entonces, acá las tablas que estamos viendo, el condicional es lo siguiente. Dice, si vas a usar mezclas 210 a más, usemos estas medidas de empalme. Si estás usando mezclas menos de 210, o sea, de 175, o sea, de menos calidad, los empalmes tienen que aumentar. O sea, necesitamos que se aumenten los empalmes. Bien, entonces, ¿qué me dice la norma técnica? La norma técnica dice lo siguiente, ojo acá. Antes que todo, analicemos dónde hago los empalmes y dónde no. Imagínate, ya voy a hacer un esquemita de una viga, ¿ya? Disculpen, quizás no me sale a la perfección el dibujo. Esta es la viguita, ¿ya? Esta es una viga, tal como lo estamos viendo allí. Cuando funciona la viga, o sea, cuando ya le colocamos, entra en funcionamiento, le colocamos pues, los muebles a la vivienda, o ya ya es habitada. ¿Qué sucede? ¿Cómo funciona la viga? Aquí estamos imaginando, y así es como funciona, ojo, sino que estamos imaginando como que hay un pandeo que se nota mucho, o sea, se pandea la viga,
sino que se pondría milimétricamente, que ni se nota a la vista. Sucede esto, ¿no? Como un pandeo, una panza hacia abajo. Así funciona la viga. Bien, entonces, si la viga funciona así como estoy dibujando, se supone que, si te das cuenta, en medio y abajo hay un mayor esfuerzo. O sea, ahí es donde la zona más delicada. Entonces, allí no debes hacer empalmes. En medio y abajo no hagas empalmes, porque es una zona inadecuada. Bien, ¿dónde más? Entonces, y en medio y en la zona alta, sí. Aquí sí hago empalmes. Bien. ¿Dónde más? Los opuestos. Aquí y aquí sí hago empalmes. Es por eso, teniendo en cuenta ello, ¿no? Aquí encima no, y acá encima no. Todo empieza aquí. Tú te das cuenta que en medio y abajo no empalmas. Entonces, lo demás es alternado. Entonces, a los costados sí y arriba sí. Y esto justo es lo que dice la norma técnica. Si te das cuenta, aquí no te habla de empalmes que estén en medio y abajo de tu viga. Te dicen que están en medio y en zona alta, pero que están teniendo en cuenta que así funciona la viga, ¿no? Entonces, y eso tenemos que tener en cuenta, la luz, la luz entre columnas, esta medida. La luz entre columnas, para lo que son, cuando vas a hacer empalmes en la zona baja de tu viga, esa luz la divides en 4 partes. L4, L4, L4. Y justo en la mitad del cuarto inicial, allí sí se hace el empalme. ¿Y qué pasa? Cuando estoy haciendo los empalmes en zona alta, esta longitud total le divides en 3 partes. O sea, en 3 espacios iguales. Y en medio del espacio, o sea, justo en la zona media, allí sí puedes hacer empalmes. O sea, que estén en el L tercios. Aquí puedes hacer los empalmes en esta zona. Entonces, teniendo en cuenta ello, si te olvidas de esto, coge tus manos y ténsalos. Te das cuenta que en la palma de tu mano, no sé si se ve mi imagen ahí, pero cogen tus manos, lo tensas en la parte de en medio y abajo es donde más sientes la tensión. Imagínate una viga. Entonces, ahí es donde no empalmes. ¿Sí? Por eso es que si te das cuenta, la norma técnica está cuidando de ello. Y ojo, ¿de qué depende esta longitud de empalme? Esta medida M que estamos viendo aquí. ¿De qué depende? Esta medida M depende del diámetro. Depende de la mezcla y el diámetro, ojo. Estamos viendo esta tablita es de 210 kilogramos centímetros cuadrados a más en calidad de mezcla, que es lo que todos usamos. Debes que tener en cuenta lo siguiente: si estás usando de 3 octavos, bien, ya acá hay que tener en cuenta, cuando hacemos empalmes en zona baja de 3 octavos, la medida de empalme es de 30 centímetros. Si es de media, 0.45, si es de 5 octavos, 0.55, o si es de 3 cuartos, 0.65 metros. Bien, de la longitud M, o sea, qué zonas, qué longitudes se traslapan una con otra. Bien, eso es cuando estamos hablando de los empalmes de la zona baja de viga. ¿Qué pasa con los empalmes de la zona alta? Eso ya depende de qué tan alta sea tu viga. Depende de, nosotros le llamamos esta en algunos casos vigas colgantes, ¿no? Pues bien, depende de qué tanto cuelgue tu viga. Si tu viga tiene un alto de, es menos o igual a 30, o sea, es pequeño hasta 30 de alto, los empalmes, ejemplo de 3 octavos es de 0.30, de media es 0.45, 5 octavos 0.55 y 3 cuartos 0.65. Igual yo después, si lo solicitan, yo les paso estas diapositivas con estas tablitas, ¿no? Pero si mi viga es muy alta, es más de 30 centímetros, los empalmes aumentan. Si es de 3 octavos, aumentó, ya no es 30, sino 0.45. En el caso de media se mantiene, en el caso de 5 octavos aumentó 25 centímetros más. Y si es de 3 cuartos, también aumenta. O sea, si te das cuenta, en cuanto a los empalmes de viga que están en zona baja, hay una sola tablita, pero en la zona alta depende de qué tan alta sea tu viga. ¿Ya? Siempre tener en cuenta lo que he dibujado acá, que en medio y abajo nunca empalmes. ¿Ya? No es lo adecuado. También hay otro consejo acá que dan en la norma técnica. Dice lo siguiente. Dice que no empalmes más del 50%, me dice, de la superficie total, ¿no? ¿Qué significa esto? Eso de aquí lo vamos a hacer con un ejemplo didáctico. ¿Bien? ¿Qué más?
dice, en caso de no empalmarse en zonas indicadas, ¿no? O con los porcentajes especificados, aumentar la longitud en empalme. ¿Qué sucede? Hay veces en que los empalmes, vamos a la diapositiva que hemos visto, que los empalmes, ejemplo, yo te he dicho, y norma técnica dice, que en medio y abajo no empalmes. Pero ¿qué pasa si me dejan el empalme abajo? O no me queda de otra colocarle un empalme en medio y abajo. Entonces, no estoy cumpliendo. Y si yo no estoy cumpliendo, debo aumentar, según norma técnica, un 30% adicional. Ejemplo, si estoy empalmando en medio y abajo uno de media, ojo, es uno de media, entonces yo tengo que aumentar, yo sé que la longitud de empalme, la M que vemos aquí, tiene que ser 0.45, ¿no? Entonces, vamos a nuestra máquina, si es 0.45, yo tengo que aumentarle el 30%, entonces, ¿cuánto sería? Aumenta 0.58 centímetros, o sea, a 60, pues no le voy a poner exactito 0.58, siempre le doy un redondeo a más, entonces 0.60, aumenta, ¿te das cuenta? Entonces, si yo no estoy cumpliendo ello, y tampoco si yo no cumplo con esto del 50%, que de aquí lo explico, ¿qué significa? Si yo no cumplo algo que me dice norma técnica, tranquilo, se soluciona ¿cómo? Aumentando un 30%. Pero ojo acá dice algo, o consultar al proyectista. Por cuestiones pues que vamos a campo y experiencia que vemos, y bueno, quien me habla también es calculista, generalmente se aconseja en la práctica aumentar un 70% en el caso de vidas, ¿ya? Siempre aumentar un 70%. Estamos excediendo lo que dice norma, sí, pero me estoy cuidando las espaldas. De eso se trata. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos ya de vigas chatas, o sea, aquellas vigas que se confunden con el alto de tu losita de techo. O sea, que tú cuando caminas en los ambientes no ves las vigas colgantes, ¿no? Simplemente chatas, el techo niveladito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde hacemos ese tipo de empalmes? En lositas de techo y en vigas chatas se puede empalmar sobre los apoyos, nada más. Sobre los apoyos. O sea, si se está apoyando, ejemplo, en una pared de ladrillo King Kong, ¿no? 18 huecos, entonces ahí el apoyo, los apoyos, o lo puedo hacer los empalmes justo encima de la columna, ¿no? Donde atraviesa la columna, que es su apoyo, ¿no? La longitud de empalme es, si es de 3 octavos, 50 centímetros, si es de media 60, si es de 5 octavos, 70 centímetros. Ojo acá, solo si es losa de techo o viga chata. Se puede hacer los empalmes en los apoyos. Bien. A lo que iba, vamos a también a ver lo que es empalme de columna y de ahí vemos ejemplos didácticos, ¿ya? Aquí estamos. Ojo que queda pendiente esto que le dice no empalmen más del 50%. Y esto también me indican en columnas. Hemos visto lo que me dicen las exigencias técnicas en cuanto a vigas. ¿Qué me dicen las exigencias técnicas en cuanto a columna? Y esto también, y se van a dar cuenta y ustedes van a juzgarse si es que han estado haciendo bien o si está bien la longitud de mechas que están dejando. Entonces, ¿qué dice la norma técnica? Si tienes las columnas, tal como vemos acá, bien, ¿dónde debo empalmar? Yo debo empalmar en medio. ¿A qué medida? Si todo es H, tengo que empalmar a los 2/3 de H. Aquí, en toda esta zona, puedo hacer el empalme. En toda esta zona. Puedo hacer el empalme acá o acá, pero es en esta zona donde yo debo hacer el empalme, a los 2/3 del H. En los 2/6, no. De plano que no hagas acá ningún tipo de empalme. Pero el que menos a veces nos deja ahí, vacías tu losita de techo y te dejan unas mechitas pequeñitas, ¿no? Entonces, aquí no, acá tampoco. A los 2/3 del H, o sea, casi en medio, prácticamente en medio de la columna, ese es el empalme adecuado. Y ten en cuenta lo siguiente también, ¿no? Esta longitud de empalme, M, la longitud de empalme, depende, sí, cuando es columna, si es de 3 octavos, vale 40 centímetros, si es de media, es 0.45, si es de 5 octavos, 0.60, si es de 3/4, 80 centímetros, si es de 1 pulgada, 1,20 m, y si es de pulgada, 3 octavos, ¿qué te dice? Es 230, pero aquí ya de plano necesitamos que usemos los conectores mecánicos, ¿ya? Conectores mecánicos. Entonces, ya sé, hemos estado viendo empalme, lo que dice norma técnica, empalme de viga, que es lo que hemos estado viendo aquí, que en la parte alta lo divide en 3 zonas, la parte baja lo divide en 4 zonas, ¿no? En el caso de la columna, yo lo divido
en H sextos arriba, 2 tercios en medio, 2 H tercios en medio, y abajo H sextos. Pero esto, ojo, te estoy hablando de lo que dice la norma técnica. De aquí vamos a hacerlo así, en sencillo. De aquí hacemos un ejemplo y vas a sacar la conclusión veloz. Simplemente te estoy dando el fundamento técnico. Bien. Acá había algo, ¿no? Lo que les decía, en cuanto a columnas también sucede lo mismo. Que si empalmas en zonas no adecuadas, imagínate que vas a empalmarlo no a los 2 tercios, ¿no? Quizá más abajo. ¿Qué sucede? Cuando vas a hacer un empalme en zonas no adecuadas, se castiga también. Nosotros le llamamos castigo. ¿Y en qué consiste el castigo? Igual, aumentar el 30%, ¿no? Para todas estas medidas, ¿no? Igual aumentábamos el 30% en todas estas medidas. Bien. Entonces, en términos sencillos, si no vas a cumplir ni con el 50%, porque también en columnas te dice, ojo, no empalmes el 50% de toda la sección aquí en un solo tramo. Bien, si no vas a cumplir con el empalme del 50% y no estás cumpliendo con los empalmes en zonas adecuadas, aumentas el 30% en columnas. Cuando no cumples en vigas, aumenta el 70%. Así es sencillo. 30 columnas, 70 vigas. Bien. Entonces, vamos aquí, un pequeño ejemplo. En cuanto a columnas, ojo, en cuanto a columnas, dice, la norma indica, vamos a ver lo que dice norma y también se aplica a lo que es viga, dice aquí. La norma dice, en cuanto a columnas, dice, no empalmes más del 50% de la superficie total de una misma sección. ¿Qué significa? Lo ideal es que solo empalmes la mitad. Imagínate que yo tengo 4 de media, 4 varillas de media. La norma dice que solo debo empalmar el 50%, o sea, solo empalmo la mitad. Y si yo empalmo solo la mitad, entonces solo empalmo 2 acá y los 2 que continúen. Imagínate si tengo 6 de media, solo empalmo 3 allí, los otros 3 los empalmo en el siguiente nivel. Y así, intercalado. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa? En autoconstrucción, casi todos, si chequea el techo de tu casa, nos dejan las mechas así, todos, a un mismo nivel, para que empalmemos. Entonces, si me van a dejar a un mismo nivel, no estoy cumpliendo con el 50% que manda la norma técnica. O sea, no estoy cumpliendo con la mitad. La norma me dice solo empalma la mitad de lo que tienes allí, ¿no? Pero yo allí no estoy cumpliendo con que empalme la mitad. Entonces, como yo no estoy cumpliendo eso, castigo. ¿Bien? Castigo, entonces. Y también, si no voy a hacer los empalmes en la zona adecuada, no voy a hacer los empalmes en zona adecuada, por ejemplo, acá ya no estoy en zona adecuada, castiga también. ¿Bien? Entonces, castigo, ¿cuánto? El 30% en el caso de columna. Bien, también en el caso de vigas, no deberías empalmar todas las mismas, en una misma sección todas, siempre se empalma la mitad. Bien. Vamos a hacer el ejemplo de vigas, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo de vigas. Lo siguiente, y atención, ¿ya? Es un ejemplo sencillito y sacamos una conclusión práctica, porque nosotros lo que necesitamos es velocidad y cómo lo aplico, ¿no? Porque imagínate que estés con tu tabla, no, acá necesitamos velocidad, quizás estás haciendo la ejecución de tu vivienda, o están construyendo tu vivienda, necesitamos tener datos exactos, ¿bien? Entonces, imagínate, ojo acá, van a vaciar un techo, ¿bien? Tiene su viga, tiene sus columnas, sino que acá le hemos seccionado las columnas, no alcanza la diapositiva, ¿bien? Te van a dejar las mechas, y esto te va a ayudar para que tú puedas evaluar si es que quien está ejecutando tu vivienda, o tú que la estás ejecutando, está bien que te hayan dejado esa medida de mechas, ¿bien? Desde tu nivel de techo vaciado, ¿bien? Entonces, lo siguiente, ojo, todo lo que está muy bien pintado es lo que ya están construyendo. Lo que ves con línea interlineal es lo que se va a hacer quizá en 2 años, 3 años. Bien, entonces, imagínate, estoy tomando como ejemplo un ejemplo crítico, que tu segundo nivel va a tener un alto entre vigas, un alto de entre vigas de 3 metros, ojo. Todavía, ojo que está, el segundo nivel ni lo han construido, porque el primero me va a decir, ¿qué nivel? Pero si yo no voy a construir mi segundo nivel todavía. Pero influye, sí. Proyéctate que tu segundo nivel va a medir ¿cuánto de alto? 3 metros. Ya me estamos imaginando que mi segundo nivel está, o checa tu plano, ahí dice cuánto va a medir tu segundo nivel, que todavía no lo estás ejecutando. Tiene 3 metros. Bien, entonces yo aplico el H sextos. La sexta parte de 3 metros es 50 centímetros. La sexta parte de 3 metros, 50 centímetros. Los 2 tercios de H, o sea, los 2 tercios de 6 metros,
son 2 metros. Entonces, esta es la zona de los 2 metros donde yo, esta es la zona donde yo, disculpen, esta es la zona donde yo necesito, puedo hacer mi empalme, aquí en toda esta zona. Toda esta zona yo puedo hacer mi empalme. Pero ¿qué pasa? Me van a dejar la mecha así, a un mismo nivel. No vamos a cumplir con el 50%. A pesar que yo sí voy a hacer el empalme en zona adecuada, pero ya no estoy cumpliendo con eso de la mitad, del 50%. Entonces yo castigo. Imagínate acá, tengo la columna, son 4 de media, la altura de entre vigas, que es de 3 metros. Entonces, ojo acá, ¿cuánto, según la tablita que vimos, tiene que ser el empalme de media? 45 centímetros tiene que ser. Pero como yo no estoy cumpliendo con el 50%, porque aquí solo debí empalmar 2, porque son 4 de media, yo debo empalmar 2 nada más, y yo no estoy cumpliendo con ello porque voy a empalmar los 4. Entonces, ¿yo qué hago? Como sé que haciendo un empalme legal es punto 45, pero como yo sé que no estoy cumpliendo ello, lo castigo. ¿Cuánto? Con un 30% adicional. Ya no es 45, sino 0.58, o sea, 60 centímetros. Bien, entonces, y ojo acá, por eso es que acá hemos puesto el 58 centímetros acá. O sea, este es con mi empalme ya castigado. Pero tener en cuenta lo siguiente, ¿y por qué acá no haces el empalme abajo? Porque en esta zona de 50 centímetros no se hace empalme. Hemos quedado que allí no hagas empalmes. Entonces, en esta zona no voy a hacer empalme, a partir de aquí sí hago empalme, pero estoy castigando porque no estoy cumpliendo con que solo debo empalmar la mitad. Entonces, 50 centímetros más los 58 castigados, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Yo lo redondeo, 58 no, le pongo 60 centímetros. 60 más 50, metro 10. Entonces, si es que tú estás viendo que en tu vivienda están colocando varillas de media como columna, te deben dejar una mecha mínima, una mecha de metro 10, que es lo ideal. O sea, ¿te das cuenta? Lo que dice norma técnica, aquí lo estamos viendo en modo sencillo. Si estás colocando medias, barras de media, tienes que dejar una medida desde tu nivel de techo vaciado hasta la parte alta de tu mecha de metro 10. Si es que estás usando de media. ¿Te das cuenta cómo ya nos damos, es mucho más sencillo? Apunta, toma nota y estoy haciendo mis columnas de media, voy a con castigo y todo, ¿bien? ¿Cuánto tiene que medir? Metro 10. La mayoría que hace, y checa tu casa, dejan unas mechitas, a veces, disculpen, esta mecha toda vacía, te dejan unas mechitas de ¿cuánto? De 30 centímetros, ¿no? Muchas veces, por economizar, sucede ello. Ejemplo, ya tengo mi varilla mide 9 metros, ya córtala a la mitad nomás, 4,5. Por eso es que llegas con mechas pequeñitas, porque no estás tomando en cuenta cuánto tienes que dejar de mecha, y esto es vital. Tú, maestro, que haces a veces tu presupuesto, tú dile a tu cliente, tiene que tener, si es de media, metro 10 de mecha, ¿no? Entonces, tu varilla de 9 ya no te va a ayudar para que hagas una columna, sino para menos, ¿no? ¿Y eso de algún modo influye en el presupuesto? Sí, pero tenemos que hacer de algún modo una buena edificación. Sigamos acá. Ojo acá, el caso 2. Ya no voy a usar de media, voy a usar de 5 octavos. El mismo caso. 4, estoy empleando 4 barras de 5 octavos. El alto de mi segundo nivel, que todavía no está ejecutando, pero yo sé que va a tener un alto de 3 pisos, ¿no? Igualito. En 50 centímetros no tengo que hacer ningún empalme. Aquí no tengo que hacer ningún empalme. Sí lo debo hacer en esta zona de 2 metros. Aquí sí. Pero ¿qué es lo que no estoy cumpliendo? Se supone que norma técnica, no es que se supone, la norma técnica me dice que solo empalmes la mitad. Bien, solo la mitad, pero ellos me están dejando todo a un mismo nivel, ¿no? Todo a un mismo nivel. O sea, todo a un mismo nivel. Bien, aquí todo a un mismo nivel. Entonces, si es de 5 octavos, a la legal, ¿qué me dice norma técnica? Ah, tienes que hacer un empalme de 60. Pero como yo sé que no estoy cumpliendo con el empalme que tengo que empalmar solo de las 4 de 5 octavos, solo debería empalmar 2. Pero como yo estoy empalmando las 4, castigo. ¿Qué pasa? Adición el 30%. Entonces ya no es 60 centímetros, sino más le multiplicas el 30% adicional, te sale 0.78. Ya, 80 centímetros adicional. 80 centímetros más 50. Cuando estás usando para la columna 5 octavos, debes dejar mechas de 1,30 m. ¿Te das cuenta?
Conclusión, si estás haciendo de media, 1,10 m de mechas. Si estás haciendo de 5 octavos, 1,30 m de mechas. Castigadas y nadie te observa nada. Bien. Eso pasa en columnas. Vamos a hacer los ejemplos en vigas, ¿ya? Y en vigas es algo particular, porque en zonas altas de vigas tiene una zona de empalme, y en la zona baja de la viga también cambia las zonas de empalme. Entonces, imagínate acá, el ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué hago en una autoconstrucción? Que estamos construyendo la vivienda, dice, donde no cumplimos con el 50% que exige la norma en el empalme de viga. Igual, ¿no? O sea, todo lo van a dejar las mechas a un mismo nivel, niveladito, para que el otro lo empalme. Entonces, como lo voy a hacer en zonas donde no debo, ¿no? Ejemplo, primero analicemos si las mechas que voy a dejar están en zonas adecuadas o en zonas inadecuadas. ¿Ya? Eso es la chamba inicial, el trabajo inicial. Son 4 de 5 octavos, 2 de 5 octavos arriba, 2 de 5 octavos abajo. Ya, esta es la columna que van a vaciar y ya no van a hacer esta viga, lo van a hacer más adelante, ¿no? Y van a hacer un ambiente al costadito. Entonces, ¿cómo dejo yo las mechas? Bien, están usando 4 de 5 octavos, ¿no? El alto de la viga es 25 centímetros, o sea, es una viga colgante, porque se oculta 20 en la losita de techo y cuelga 5 centímetros. O sea, si tú caminas dentro de ese ambiente, vas a ver que la viguita cuelga 5 centímetros. Bien, entonces, ojo acá, lo del empalme me lo van a dejar, las mechas me lo van a dejar aquí, justo donde está señalado. Entonces me doy cuenta. En zona alta, esto no es una zona de empalme, pero sin embargo acá me van a dejar la mecha. Ah, castigo. Y en la zona baja, sí es zona de empalme. Ah, entonces aquí no castigo. Aquí sí está adecuado. Entonces, como arriba es una zona donde no debe hacerse empalme, castigo. Yo les he dicho, por cuestiones prácticas, norma técnica me dice que empalme 30% o que le diga a al calculista, oye, ¿está bien esto? Pero nosotros, pues, por fines prácticos, si es viga, castígalo al 70. Así, castígalo sí o sí al 70. Bien, entonces, como es de 5 octavos, empezamos analizando. En zona alta, vamos a empezar la zona alta. ¿Ya? Zona alta es una zona donde no es adecuada. Estamos hablando de 5 octavos. Voy a la tabla, 5 octavos. Zona alta. Bien, el alto de la viga es 25 centímetros. Estoy aquí. Estoy en la zona de aquí, de esta columnita, ¿no? Aquí vamos a señalarlo aquí. Aquí está, aquí está. Cuando el H vale menor o igual que 30 centímetros. Bien, entonces estoy aquí. 5 octavos es 55. O sea, la longitud de empalme para 5 octavos en zona alta, en este caso para una viga de 25 centímetros de alto, es 55 centímetros, tal como vemos acá, 55. ¿Y por qué lo castigamos con el 70%? Porque estamos en una zona que no debo hacer empalme. Entonces, le adiciono el 70% a 55 y me queda en 94. Le doy un redondeo a 95, ¿no? Entonces, ahí. Y en la zona baja, sí estoy en zona de empalme. Como voy a estar en zona de empalme, voy aquí. Cuando le voy a hacer un empalme en zona baja, se mantiene 55, 55 intacto. Ya no castigo nada porque estoy en zona de empalme. Así que es la zona adecuada. Entonces, ¿cómo lo vemos? Hemos dicho que para ver los empalmes en las zonas altas de las vigas, lo dividimos en 3 zonas. Bien, lo dividimos en 3 zonas. Estamos teniendo en cuenta que la columna siguiente, cuando hagamos el ambiente del costado, va a estar alejada entre columnas 4 metros. Bien, como va a estar alejado 4 metros, en zona alta lo divido en 3 zonas. 4 entre 3, 1,33, 1,33, 1,33. En esta zona, donde voy a dejar el empalme, que se supone que, ojo acá, según la norma técnica, debo empalmar en medio y arriba. Bien, pero yo sé que no lo estoy empalmando aquí, entonces por eso es que está castigado. Bien, por eso es que estamos castigando. ¿Con cuánto? Con 95 centímetros. Y estos 95 es lo que salió de acá, ¿no? Que estamos castigando el empalme de la zona alta, que es 55, bien, 55, que hemos visto porque el alto de la viga es menor de 30 centímetros, le castigamos con el 70%. Bien. ¿Y qué pasa en la zona baja? La zona baja lo divides en 4 paños. Si es de 4 metros, cada pañito 1 metro. Y tú sabes que aquí, justo aquí, en la mitad de la división de los pañitos iniciales, ahí colocamos el empalme. En este caso, aquí,
Justo aquí, ¿cuánto es? Abajo, 55 centímetros. ¿Te das cuenta? Pero ojo, hay esta zona, tenemos que medir. Y esta zona, ingeniero, ¿cuánto le voy a dar de mecha? O sea, ¿cuánto mide la mecha total, ¿no? De la zona baja, de acá hasta acá, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Ya sé que en la parte alta le voy a dejar 95 centímetros y en la parte baja, yo sé, ojo acá, que esto vale 1 metro. Y de aquí a acá tiene que ser la mitad de 55. La mitad de 55.275. Entonces, ojo acá, si vas a dejar mechas de vigas y estás usando de 5 octavos, en la zona alta déjale 95 centímetros y en la parte baja 1,30 m. ¿Te das cuenta? Ahí estamos cumpliendo, estamos castigando y todo, ¿no? Entonces, es lo adecuado. Muchas veces, ¿qué te dejan? Te dejan 80 centímetros nomás y vamos a tener inconvenientes cuando vengan los eventos sísmicos, ¿no? Este es el alto de la viga que dependía de ello, ¿no? Entonces, si vas a dejar en zonas altas 95 centímetros, en las zonas bajas 1,30 m. ¿Te das cuenta? Y estamos cumpliendo lo que dice el reglamento. Otra cosa, y que es algo muy común que hagamos esto, ¿no? Muchas veces cuando hacemos las construcciones dejamos las mechas y las dejamos expuestas al medio ambiente. O muchas veces dicen, ya ingeniero, ¿cuántos años va a aguantar ahí mi varilla sin que se oxide, no? Ojo acá, oxidación viene de oxígeno, todo elemento que esté en contacto con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse. Entonces, ¿cómo yo evito la oxidación? Aislando a mis mechas del oxígeno del medio ambiente. ¿Y quién aísla? ¿Cómo aíslo a mis mechas, a mis elementos metálicos del oxígeno del medio ambiente? Pues con una adecuada mezcla y con la elección del cemento adecuado. Entonces, el que menos deja sus mechas así, tal como estamos viendo aquí, el que menos deja sus mechas así, expuesta. Por ahí entra la oxidación y daña los elementos. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dicen? Lo ideal, norma técnica, tenemos que vaciar una columneta con mezclas de baja calidad. Esto es lo ideal. Pero tú dile eso a tu cliente que te dice, no, muy costoso, y después voy a hacer una demolición de ello, no me conviene. Entonces, nosotros, ¿qué aconsejamos en ello? ¿No? ¿Qué aconsejamos? Si vas a dejar mechas, coloquemos tubos de PVC de mayor diámetro y más altos que tus mechas. ¿Bien? Y en ese espacio le vaciamos una lechada de agua con cemento. ¿Bien? Y de ese modo estamos aislando a las mechas del oxígeno del medio ambiente. Es una buena solución, sí, y además es económico. Cuando desees continuar la ejecución de tu construcción, sacas los tubos y limpias esa mezcla pegada con cepillo de cerdas metálicas, ¿ya? Vale, sigamos entonces. Hasta acá hemos hablado de empalmes y protección de mechas, ¿ya? Teniendo en cuenta ello. Entonces, pasamos al siguiente tema, el doblez, ¿ya? Doblez también. Muchas veces no tenemos en cuenta los doblez. Los hacemos, no, yo siempre he trabajado así. Bueno, siempre es bueno que demos una leída o ver ciertos consejos y recomendaciones. Siempre es bueno, ¿no? El doblez. Y esto también se los puedo pasar, está también en la web. Bien, el doblez manual. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, y vemos este dibujo que está aquí. Cuando tú doblas, ¿ya? Nunca se permite un doblez anguloso, o sea, así, con un codo bien pronunciado. Esto no, ¿no? O sea, no es bueno que hagas un doblez anguloso. O sea, muchos pegan el tubo, que vemos aquí, lo pegan aquí a la trampa. Y si pegas el tubo a la trampa, te sale un doblez así, un ángulo. Y esto es malo. Sí, es malo. Por lo que intentas hacer un desdoblez acá y eso falla, se parte como si fuese una tiza. Bien, entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que demos un radio de doblez. Así, un radio, o sea, no anguloso. Entonces, ¿y cómo controlo esto? Teniendo en cuenta la distancia L, la distancia del tubo a la trampa. En este caso estamos hablando de los estribos. Me adelanto un poco a lo siguiente. Bien, cuando tú haces doblez de los estribos, necesitas doblez a 135 y doblez a 90. ¿Qué significa este doblez? Ojo acá. Viene en este sentido mi elemento y cambia de dirección. Lo estás haciendo que cambie de dirección, ¿cuánto? 90 grados. Por eso es doblez a 90. Generalmente en campo, al doblez de los estribos, estas diagonales, le llamamos doblez a 45, pero no, técnicamente es doblez a 135.
porque viene en este sentido y cambia de sentido completo a 135, ¿ya? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Los doblez de las diagonales de los ganchitos son doblez a 135, ¿no? Y los otros doblez son doblez a 90. Es por eso que estas tablas que vemos acá, que te aconsejan la distancia del tubo a la trampa, tenemos cuando doblas a 90 y cuando doblas a 135, cuando estás haciendo ganchos, ¿sí? Si doblas a 90 para 6 milímetros es 15 centímetros, 1.5 centímetros, disculpen, 1.5, sino que está en milímetros, ¿no? 15 milímetros o 1.5 centímetros, ¿no? O 1.5 centímetros. La distancia del tubo a la trampa. Y mira, imagínate cuando es de media. Bien, cuando es de media, la distancia del tubo a la trampa es 3.5 centímetros. Bien, es 3.5 centímetros la distancia del tubo a la trampa. A medida que aumenta el diámetro, aumenta la separación. Bien, esto es en el caso de estribos. Cuando haces los ganchitos, imagínate, de 6 milímetros ya cambió, ya no es 1.5, sino 2.5 centímetros, la distancia del tubo a la trampa. Si es de media, ya aumentó, es 5.5 centímetros. Esto es en cuanto a los estribos, aquí, en este tipo. Y ahora vemos cuál es lo adecuado. ¿Cómo yo doblo? ¿Qué es lo adecuado? Lo adecuado es que hagamos los doblez con la vena, esto se llama con la vena a un costado. Bien. Lo que no es adecuado es que lo doble justo en la vena. Lo adecuado es con la vena al costado. Bien. Y acá identifiquemos cuál es el gancho adecuado de los estribos. Ya hemos estado viendo que los doblez tienen que ser doblez a 135, ¿no? Un doblez a 135, que es lo adecuado, los doblez a 135. Bien. Esto está bien, esto es lo adecuado, gancho adecuado. Pero muchos, ¿qué hacen? Lo ponen así nomás. ¿Y esto es malo? Sí, cuando venga un sismo, esto se abre, tu estribo se abre, o sea, viene el sismo y esto se abre así con facilidad, ¿no? O sea, ahí va a haber fallas. Bien, eso es lo que va a pasar. Esto es malo. También no hacen el doblez, es doblez a 135, aquí no tiene 135, esto también está mal. Entonces, lo adecuado es esto. Y cuando hagas tus estribos, nunca se colocan los ganchitos en un solo sentido, ¿no? Siempre lo vas intercalando, uno acá, en el siguiente aquí, en el siguiente aquí, en el siguiente acá, ¿no? Siempre intercalado. Porque si lo haces los ganchos en una sola esquinita de tu columna, hay muchas más posibilidades que allí falle cuando venga el evento sísmico. Hemos estado hablando de los estribos y qué pasa con los elementos longitudinales, vigas, columnas, ¿no? Porque las columnas cuando anclan en la cimentación le colocamos patas. Entonces, cuando estamos hablando de esos elementos longitudinales, todos los que no son estribos, ¿no? Cuando hablamos de todos ellos, ¿qué sucede? Ya cambia, sí, la longitud es de la distancia del tubo a la trampa aumenta, ¿sí? Tener en cuenta que, ojo acá, a medida, y acá está, disculpen, aquí está. Siempre tener en cuenta esto, que dependiendo del diámetro del elemento, aumenta. Mientras más grande es el pin de doblez. Nosotros le llamamos el pin de doblado, ¿no? Entonces, ¿y cómo controlamos este diámetro del pin? Mientras más grande es, más longitud es, más es el distanciamiento entre el tubo y la trampa. Bien, ojo acá. Y cuando hacemos este tipo de doblez, ¿qué doblez hacemos? Tenemos el doblez a 90, que es el que más usamos cuando hacemos doblez de columnas, vigas, ¿no? Es el doblez a 90, ¿sí? Viene aquí y cambia de sentido en 90. Y el doblez a 180, que es como un bastón completo, viene alineado y se dobla completamente, ¿no? Como un bastoncito. Bien, entonces, y eso, por eso es que aquí esta tabla te dice, ¿no? La distancia del tubo a la trampa, si vas a doblar a 90 grados o tu bastoncito de 180. Si es de 6 milímetros, ojo, 6 milímetros, la distancia del tubo a la trampa es 2.5 centímetros. Bien, y si es doblez a 180, o sea, gancho completo, aumentó 5.5 centímetros. Y también, a medida que aumente, imagínate, de 1 pulgada, vamos a hacer una pata a un elemento de 1 pulgada. ¿Cuánto es la separación del tubo a la trampa? 11.5 centímetros, es bastante. Y es lo adecuado, porque estamos respetando el pin, el diámetro del pin. ¿Sí?
Cuando vas a doblar a 180, o sea, completamente, imagínate de una pulgada completo, un doblez como un bastón, necesitas alejarte 23.5 centímetros para que puedas darle el doblez completo. Porque cuando doblamos, come medida, y ustedes que están en campo saben de ello. Igualito, damos un consejo adicional. De nuevo, así como en los estribos, lo adecuado es que doblemos con la vena al costado. Bien. Y aquí, consejo, ¿en qué sentido? Muchas veces, ya estamos viendo aquí, hasta acá nos estamos dando cuenta que a mayor diámetro, el pin aumenta. O sea, este pin de doblez es cambiante. Mientras el diámetro es más grande, necesito un pin más grande. Y esto, aquí vamos de nuevo acá a estas tablitas. Este es el diámetro del pin, imagínate. Para una pulgada el diámetro del pin es 15.2 centímetros. Esta medida que estamos viendo aquí. Esta. ¿Sí? Entonces, si el pin depende del diámetro del elemento, ¿qué pasa con esas maquinitas que casi todos ya la están usando? ¿No? La máquina que dobla, la máquina dobladora, ¿no? Esas tienen pin constante, o sea, pin ya establecidos. Ya no hay cambio de pin acá, ¿no? Si te das cuenta aquí, este pin es un pin fijo. Entonces, con este pin fijo, nos imaginamos, ojo, ponte yo, me pongo aquí ejemplo, que yo, te has comprado esta máquina, oye, me la han comprado a un precio ganga, ¿no? He salido ganado, dices tú. Entonces, consejo, coge una wincha y mide cuánto tiene de diámetro esto. Imagínate que esto tenga de diámetro, estoy suponiendo, ¿ya? Suponiendo que tenga 3 centímetros, ponte. 3 centímetros que tenga el diámetro de este pin, de esta maquinita. Entonces yo me voy a mi tabla, como yo te voy a dar las diapositivas, si vas a doblar los estribos, este tipo, si voy a doblar los estribos, aquí está, diámetro del pin, 3 centímetros tiene, o sea, 30 milímetros. 30 milímetros. ¿Qué puedo doblar con un pin de 30 milímetros? Solo el de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque para doblar de 6 milímetros yo necesito tener un pin de 2.4 milímetros. Y el que yo tengo allí, el que me he comprado, es de 30 milímetros o 3 centímetros. Entonces, ¿pero yo puedo doblar de 8? No, porque el de 8 necesito que sea de 32 milímetros. O sea, el que he comprado de 30, del diámetro, el pin de 30 milímetros, solo sirve para los diámetros que estén dentro del 30, no fuera del 30. El 32 ya me pasé del 30. Entonces, esa máquina que según tú te la han vendido para que dobles todo lo que tú desees, solo técnicamente puedes usarlo para un doblez de 6 milímetros. ¿Te das cuenta? Y eso es en cuanto a estribos. Y si yo quiero hacer doblez longitudinales, imagínate, yo voy a usar mis bastones de mis viguetas, ¿no? Voy a hacer los bastones de mis viguetas. Entonces, las viguetas son elementos longitudinales. Las viguetas son los espacios entre ladrillo y ladrillo, ¿no? De techo. Entonces, si vas a usarlo aquí, yo sé que vale 30 centímetros el pin que he usado, que he comprado, ¿no? La maquinita. Pero aquí, para 6 milímetros, necesito un pin de 36. O sea, no me sirve. Solo me sirve para doblez de estribos. Y solo el estribo de 6 milímetros. Nada más. ¿Te das cuenta? ¿Tiene limitantes? Tiene limitantes. Pues si estás usando esas máquinas, tienes que tener en cuenta que tienen limitantes. ¿Cuál es su limitante? Checa ahí, mira el diámetro del pin y según eso tienes tus limitantes. No, eso es adecuado para tantos diámetros. Nada más. ¿Te das cuenta? Las otras máquinas que existen también, ¿no? Solo tienen un pin de doblez. No, ingeniero, pero yo acá puedo meterle un montón de diámetros. No, pero estás usando solo con el pin, porque estas máquinas solo te indican cuánto vas a doblar dependiendo del diámetro del pin, a través de dónde da vuelta. Muchos dicen, no, ingeniero, este no es el pin, ojo, esto no es el pin, esto es el pin, donde da vueltas tu elemento. ¿Ya? Entonces, tu máquina depende del diámetro del pin. Y dependiendo del diámetro del pin, le asignas qué diámetro vas a hacer el doblez tal cual manda norma técnica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé, o si tú vas a mandar a hacerte una maquinita, tú necesitas una maquinita que puedas usarlo para muchos diámetros? Pues mándate a hacer unos con pines intercambiables, pues. Este es como ejemplo, ¿eh? Quizás la haces y es una maquinita adicional. Este sí es una máquina de doblez legal, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí tú puedes intercambiar los pines, sí, pero que puedo sacar este pin
y queda un pin más pequeñito. Entonces, a esta máquina que tiene pines intercambiables, sí puedo hacer más de un doblez con diámetros distintos. ¿Ya? También, esto está también muy... el que menos hace eso, ¿no? Dice, a ver, trae la marca de tal compañía con la marca de otra compañía, vamos a ver cuál es buenazo. ¿Y qué hacen? Lo colocan ahí en su banco de trabajo y empiezan a hacer doblez de doblez, doblez de doblez. ¿Quién se partió? Ah, ese es malo. ¿Quién aguantó un poquito más? Ese es buenazo. Eso está mal. Por eso te decimos acá, en nuestro país, el que menos dice que chequea calidad haciendo doblez y desdoblez. Esto está mal. La norma técnica ni siquiera te habla de eso. O sea, y ni como ensayo de campo. Entonces, si ves o conoces a alguien que mide la calidad, entre comillas, con eso, lamentablemente no sabe nada de cuestiones técnicas, ¿sí? Ingeniero, entonces, como yo veo, pues, que, no, que menos me voy a decir, entonces, ingeniero, yo como veo qué elemento, cómo veo la calidad, pues pide tu certificado de calidad. Eso te lo dan gratis. O sea, pide en la tienda donde te han despachado, necesito un certificado de calidad. Entonces, ellos tienen que darte pues una hoja donde están los certificados de calidad, nombre de la compañía, que certifica que esos productos han pasado por los distintos ensayos, ¿no? Eso es lo adecuado. Esto del ensayo de doblez y de doblez en campo no es adecuado y no lo hagan porque ustedes mismos se crean esa mala imagen. Si no, este maestro no sabe cómo va a ser doblez de doblez. Es una mala práctica. Vamos a ver equivalencias de diámetros. Bien, vamos a hablar de equivalencias de diámetro. Entonces, lo siguiente. Esas tablas también tú pides fichas técnicas o entra a internet. Igual, esto es, si tú estás comprando o tú como cliente, esto así no estés comprando, vas a acércate a un centro de ventas y le sabes que necesito la ficha técnica de tal producto y te lo dan. Eso es de libre acceso. Igual, yo las diapositivas te las voy a pasar. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando vemos estas tablas, vemos acá los diámetros comerciales de 6 milímetros, de 8 milímetros, 3 octavos, 12, media, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa? Acá hay una columna que habla de sección. ¿Qué es la sección? En milímetros cuadrados. Entonces estamos hablando de una superficie. Imagínate acá, ¿no? Este es mi elemento, mi varilla, y esta sección tiene una superficie en milímetros cuadrados. Es una superficie de la circunferencia. Bien, esta es la sección, ¿no? La sección en milímetros cuadrados. Entonces, cuando yo voy a hacer una equivalencia, y ahorita viene la explicación, ¿por qué equivalencia? Pues bien, y nosotros también cuando diseñamos y calculamos mucho, lo hacemos teniendo en cuenta ello, la superficie en milímetros cuadrados o en centímetros cuadrados. ¿Tomamos en cuenta ello? Sí. Por ello nosotros decimos, pues nosotros cuando calculamos, metemos datos, el programa me bota, pues imagínate tantos centímetros cuadrados de viga arriba, tantos centímetros en la zona baja de viga. Nosotros interpretamos esas secciones, esas superficies en centímetros cuadrados y vemos, según ello, imagínate que me digan que necesitas 20, imagínate que necesites 100 milímetros cuadrados. Ah, entonces ahí van 2 de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque 2 de 8 son 50 y 50, me da así milímetros cuadrados. Está hablando de sección. Entonces vamos a lo siguiente. Imagínate que en el plano dice lo siguiente, ojo. Imagínate que el plano dice lo siguiente. Que tienes que hacer columnas con 4 elementos de media de diámetro. O sea, vas a usar 4 de media. Pero en almacén no cuentan, o en el pueblo donde estás se ha desabastecido. Solo tienen de 3 octavos. Entonces, ¿qué haces? No, yo voy a hacerlo de media, porque si no me dan media, yo no hago nada. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que seguir con la construcción. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos las equivalencias. ¿Con qué cuentas ahí en los almacenes? Solo tengo de 3 octavos. O en la tienda que hay, solo hay 3 octavos. Entonces, vamos a la sección. El de media, ¿cuánto tiene de sección? 129 milímetros cuadrados. Ojo, el de media, su sección, esto que vemos aquí, el de media, su sección de media es 129 milímetros cuadrados. Y el de 3 octavos, 71 milímetros cuadrados, que es lo que estamos viendo aquí. Una vara de media tiene una sección de 129 milímetros cuadrados y la de 3 octavos tiene una sección de 71 milímetros cuadrados.
Bien, entonces dice lo siguiente. Si una de media tiene una sección de 129 milímetros cuadrados, 2 de 3 octavos, ¿de cuánto tendrán? Si una es 71 milímetros cuadrados, 2 sería el doble, 142 milímetros cuadrados. Entonces, aquí está la equivalencia. Una de media son 129 milímetros cuadrados y 2 de 3 octavos, 142. ¿Este 142 es mayor o sí? O sea, ¿sí lo cubre al de 129? Sí, sí cubre. Entonces, esta va a ser mi equivalencia. Por lo tanto, 2 barras de 3 octavos son equivalentes a una de media. Entonces, ¿cómo yo hago la ejecución en campo? Esto mandaba plano, pero ¿qué pasa? No dispongo, caso excepcional, no me ha llegado el stock de media. Entonces, pero yo tengo de 3 octavos. ¿Qué hago? Hago los famosos nudos que le llamamos, ¿no? O núcleos, disculpen, núcleos. O sea, tenemos en que en lugar de poner una de media, le estamos colocando 2 de 3 octavos, 2 de 3 octavos, 2 de 3 octavos. Entonces, a esta columna le vamos a colocar 8 de 3 octavos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y van a tener la misma resistencia? Claro que sí, porque estamos viendo y calculando que 142 es mayor que 129. Por eso tengan cuidado cuando muchas veces confunden esto. Muchos dicen, y esto pasa, el plano dice 4 de media, pero yo le voy a poner de 12 milímetros. Es una línea, menos de una línea. Ojo, no te bases en eso. Básate en la sección. La de media tiene 129 milímetros cuadrados. La de 12 milímetros, 113 milímetros cuadrados. ¿Es mucha la diferencia? Es muchísima. Imagínate, 129 menos 113. Hay una diferencia de 16 milímetros cuadrados. O sea, no es que sea el diámetro, no, hay menos de una línea. No, le estás bajando la capacidad a tu edificación, le estás bajando la calidad. ¿Te das cuenta? O sea, nunca me confundas 12 milímetros con medio. Ya, eso es muy importante. Muchas veces se guían del diámetro y no se debemos guiarnos del diámetro. Para hacer equivalencias, pues aquí me está haciendo una equivalencia al decirme media con 12 milímetros. Entonces, cuando necesitemos hablar de equivalencias, ándate a la columna de sección. Allí, con eso me sustentas. Es bastante la diferencia entre 12 milímetros y de media en cuanto a sección. ¿Ya? Sigamos entonces. Vamos a hablar de los sunchos. Como les dije en un inicio, cuando hablamos de sunchos, hay muchos, pero voy a tocar el que más usamos en autoconstrucción, que es este. Bien. Bueno, generalmente, ¿qué usamos? El alambre dulce, que le llamamos, o el alambre 16, ¿no? Que es muy dúctil. Tened en cuenta lo siguiente, y es lo que todos lo hacen, ¿no? El típico, el que todos usan y usamos en autoconstrucción es este. El suncho simple con doble atado, o con doble alambre, disculpen. Suncho simple con doble alambre. Y aquí usan el toratol, ¿no? Vienen, lo doblan, le dan vuelta, ¿no? Se emplea el toratol. Y su función, ojo, ¿cuál es la función de este tipo? El suncho simple con doble alambre. Su función es uno de los sunchos que aguantan los elementos más pesados. Por eso que todos usamos eso en autoconstrucción. O sea, tienen fundamento, sí tiene un fundamento. Porque si vemos, hay distinto, hay atados en aspa, hay una infinidad. Pero este es el más común y está bien que usemos esto. ¿Bien? Cuando hacemos, y ya para finalizar, vamos a hablar de cambios de sección, ¿ya? Vamos a hablar de cambios de sección. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las columnas cambian de sección. Una columna de 30-30 o 35-35 en el primer piso, quizá en el segundo, tercer nivel, cambia 20 por 20 centímetros. ¿Qué hacemos con esas mechas que me dejan, a veces no me dejan las mechas adecuadas? El que menos las dobla a lo salvaje y continúa. No. ¿Qué dice norma técnica? Dice lo siguiente, que se tiene que hacer una inclinación, ojo acá, inclinación máxima de 1 en 6. ¿Qué significa inclinación máxima de 1 en 6? Significa lo siguiente, que por una medida horizontal subes 6 medidas vertical. O sea, 1 centímetro acá son 6 centímetros acá. Así de simple. Entonces, esa es la inclinación adecuada.
La inclinación máxima. ¿Puede ser la de menos inclinación? Sí. Pero no, aquí está, de menos inclinación. Esta es la menor inclinación, es la adecuada. Esta es la pronunciada, no. Esta es la inclinación máxima que tenemos que dar. No podemos hacerlo mucho más inclinada, ojo. O sea, esto viene así y viene así. No, estamos haciendo esto. Viene así y viene así. Esta es la inclinación máxima. No se acepta estas inclinaciones así. Esto no. Esta es la inclinación máxima. Lo que sí se acepta es pequeñas inclinaciones así. Estas son inclinaciones mínimas. Esta es la máxima inclinación, que es justo el 1 en 6 que estamos hablando acá. Inclinación 1 en 6. 1 aquí, 6 ahí. Hay que tener en cuenta esa inclinación. Bien, ese es cuando tu columna está centrada. O sea, una columna están alineadas y la columna que continúa es más pequeña en dimensión. Pero ¿qué pasa si en el siguiente nivel disminuye mi sección de columna, pero se coloca a un costado de la casa? Bien, cuando estamos hablando de ese tipo, bien, muchas veces te dejan las mechas acá. Oye, ¿qué hago con esto? ¿Lo hago entrar a la mala? No, tienen que dejarte bastones empalmados acá. Un bastón adicional empalmado, y aquí te das cuenta, igual se le está haciendo una pequeña inclinación para continuar con los empalmes. Así deberías dejar tus mechas. ¿Te das cuenta? Bien, entonces eso hay que tener en consideración. ¿Y cuándo dejamos un bastón adicional? Cuando la separación entre el alineamiento de columnas es mayor a 7.5 centímetros. Bien. Bueno, de este modo he concluido la capacitación. No sé si tuviesen dudas, consultas. ¿Sí? A ver, los dejo de compartir pantalla. Obando. Ya acabé la capacitación. Si tuviesen Sí, consultas. Ya. Listo. sí, ya estamos, sino que tuvimos un problemita con el tema de del audio. Aquí tenemos algunas consultas de Norbert Parrillas, que señala, en las vigas también se puede hacer sobre, en vez de poner 4 de 1/2, poner 8 de 3/8. Sí, esa equivalencia se puede dar en cualquier tipo de elementos. De todos modos. Sí. Sí, a ver, por aquí tenemos otra consultita. Señala, en las vigas, el sentido del estribo de los ganchos, ¿cómo tiene que ser? ¿Solo parte duperio o también inferior? Alternado, también alternado. Lo ideal es uno en cada esquina, ¿no? Tu viga tiene 4 esquinas, el ganchito va en una esquina, en el siguiente, la esquina contigua, el siguiente estribo en la siguiente, así intercalándose, ¿no? Así es. Perfecto. Por aquí, quizás podemos hacer acá un pequeño resumen para ¿Ya? cerrar la idea de la capacitación. Sí. Entonces les comparto la pantalla, ¿bien? Y una síntesis de lo que hemos visto, ¿ya? Sí. A ver, aquí vamos. Ya, en síntesis de lo que hemos visto. La síntesis de lo que hemos visto es lo siguiente. Conclusión. Cuando estamos hablando de las mechas, justo de las mechas, cuando hablamos de mechas, de empalmes, pero específicamente ya hemos dado el sustento de norma técnica en cuanto a empalmes. Cuando vas a hacer, estás usando en columnas diámetros de media, debes dejar empalmes de 1,10 m. Si estás usando en columnas de 5 octavos, dejas 1,30 m. Para media, 1,10 m. Para 5 octavos, 1,30 m. Para lo que es vigas, si vas a dejar vigas, estamos teniendo en cuenta, le he puesto la de 5 octavos porque es un diámetro mayor, y en autoconstrucción es del mayor diámetro que usamos, ¿no? Entonces, si vas a dejar mechas para una viga de un ambiente contiguo, si es en zona alta, 0.95, si es en zona baja, le dejas 1,30 m. Eso es como ya como conclusión. Tener en cuenta que siempre tenemos que aislar a mis elementos del oxígeno del medio ambiente. ¿Cómo? La recomendación, tubos de PVC y vacias una lechada de agua con cemento. En cuanto a doblez,
tener en cuenta la distancia del tubo a la trampa. De este modo estamos respetando los diámetros de pi, tanto en estribos, tanto en elementos longitudinales. Bien. Siempre un consejo de doblez: se dobla con la vena al costado, que es lo adecuado. Aquí, en cuanto a las maquinitas que nos venden de doblez, ¿tiene limitantes? Sí. ¿Quién lo limita? Su pin de doblado. Esto no. Este es el pin de doblado. A través de esto se hace el doblez. Bien. Si quieres algo más versátil, usas máquinas de pines intercambiables, que es lo ideal. Bien. El que hagas un doblez y desdoblez no te garantiza calidad en campo. Es una mala práctica y te deja mal, ¿no? En el sentido de que no es lo adecuado, ¿no? Si tú haces eso o ves que alguien lo está haciendo, oye, este pata no sabe nada de calidad, ¿no? Algo así. En cuanto a equivalencias, tener en cuenta siempre la sección de los elementos. La sección. No te guíes por diámetros en equivalencias. Y puse el caso que casi todos, que le media, ¿no? El comercial 12 milímetros es igualito. Ya estamos demostrando que no es igual. Bien. Entonces, cuando hacemos los cambios, que se puede hacer en columnas, se pueden hacer en vigas, aquí ya pues empleamos los núcleos que le llamamos, ¿no? Núcleos. En los tipos de sunchos, he tocado el tema, el más usual, el que más usamos, los sunchos simples con doble alambre, que justo su utilidad para los elementos soporta los elementos más pesados, ¿no? Y en cuanto a cambios de sección, tener en cuenta la inclinación de 1 en 6, la inclinación máxima. Hacia adentro no, hacia afuera sí. Pues esa es la inclinación máxima. Esto es lo adecuado. Bien. Bien, eso es una síntesis de lo que hemos visto. Igual yo, si lo solicitan, los que soliciten al email que ven allí, se les facilita la diapositiva, ¿no? Gracias, Nadine. Sí, a ver, vamos, voy a compartir mi pantalla, Sí. por favor. Bueno, antes de terminar, creo que aquí tenemos unas 2 consultitas, aprovechando que estás aquí con nosotros, Cristian. Señala Rafael Enríquez: ¿se puede usar acero de refuerzo corrugado en las juntas de transmisión de cargas en un pavimento de hormigón o concreto? A ver, ¿cómo dice? ¿Cuál fue? ¿Me puede repetir? Sí, se puede usar acero de refuerzo corrugado en las juntas de transmisión de cargas en un pavimento de hormigón o de concreto. No, lo adecuado es los lisos. Los lisos. ¿Por qué? Porque los pavimentos, ¿no? Imagínate los pavimentos, necesitamos pues los elementos lisos, porque los pavimentos tienen desplazamientos horizontales y el liso permite que haya un desplazamiento. En este tipo de elementos tiene venas, tiene grafilas y eso evita los desplazamientos y van a producir fallas en el pavimento de concreto, ¿no? No, ahí de todos modos liso. A ver, una última pregunta de Nelco Condori, que indica: en vista de corte, ¿cómo sería el traslape? En vistas de corte. Ah, ya, cuando estamos hablando de núcleos, supongo que es tu consulta. Bien, cuando estamos hablando de núcleos, o sea, los traslapes, el ejemplo que te he puesto, ¿no? El lugar, yo estoy suplantando una de media por 2 de 3 octavos. Cuando estamos hablando de ese tipo, bien, cuando haces los traslapes, nunca vas a hacer los traslapes de los dos juntitos, pues de los dos nudos, solo haces de uno nada más. Y en el siguiente nivel, del otro, ¿no? O sea, si estamos hablando de nudos, ejemplo, los dos de 3 octavos, en la columna que hemos reemplazado la de media por 3 octavos, en esos empalmes, ejemplo, el empalme en un nudo, en una esquinita, no lo vas a hacer justo de los dos de 3 octavos, sino solo empalmas uno, ¿bien? Uno de los nudos. Así es. Bueno, para terminar, recordarle a todos nuestros participantes que por favor nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, también en el YouTube, para poder seguir haciendo estas capacitaciones, ¿no? También recordarles a los asistentes vía Zoom que ya sus correos están registrados para el tema de las constancias, y para los que están ahorita viendo desde Facebook, se va a pasar un link de asistencia para que puedan ahí dejar sus datos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Cristian, por la capacitación. Cristian es ingeniero civil. No pude hacer la introducción al inicio. Bueno, él es ingeniero
civil de la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, también ha llevado una maestría, ¿no? En la Escuela Nacional Federico Villarreal, tiene vasta experiencia también en empresas como Mixer, con COSAPI, ha hecho varios proyectos y actualmente es, bueno, nuestro capacitador y nuestro soporte técnico, ¿no? En Incaferro. Bueno, muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Cristian. Hasta luego, ya nos vemos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Un gusto.